mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me alejé y de la rueda yo me aparté. La soledad ha sido mi cobija, oh Señor, extraño tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a ese barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Alfarero, estás aquí y hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me alejé y de la rueda yo me aparté. La soledad ha sido mi cobija, oh Señor, extraño tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a ese barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma. Soy lo que Dios quería ver. Las pruebas me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Soy lo que Dios quería ver. Los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor: Diga conmigo, somos la casa de mi Padre, un lugar de restauración. En la casa de mi Padre, En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay hay abundancia de pan. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Romanos capítulo 8 del 12 en adelante dice la palabra del Señor: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Miren bien, deudores. No somos deudores a la carne, dice la palabra. Deudores no somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Sigue diciendo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sigue diciendo el versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta hora acá? Sigue diciendo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dice el 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. El alma
radica en las emociones. El espíritu es el que se comunica con Dios o se comunica con cualquier ser espiritual que no sea Dios. Por eso tenemos que velar quién nos habla a veces, si es Dios o es el enemigo, el adversario, Satanás o el diablo, o un espíritu, cualquier entidad espiritual contraria. Entonces dice la palabra, dice que somos hijos de Dios. Claro que somos hijos de Dios. Entonces comienza diciendo, deudores somos al espíritu. Deudores. ¿Qué es una deuda? Usted ha pasado por una deuda, ¿verdad? Y nosotros cuando comenzamos en el evangelio, sabemos que Cristo nos ha lavado de toda deuda con Satanás. Pero al igual que cuando un banco te hace una refinanciación, tú sigues, a veces vuelves y prestas plata y otra vez te puedes endeudar. Con Dios nos pasa igual. Llegamos a los pies de Cristo, comenzamos, unas son las tentaciones solteros, otras son casados, otra es cuando no tienes dinero, otras son las tentaciones cuando no tienes nada, pero también son otras cuando sí tienes. En fin, y comenzamos a llenarnos, ¿verdad?, de esa deuda espiritual. Y dice la Biblia que deudores somos al espíritu y no a la carne, que es con Dios que debemos hablar. ¿Por qué? Porque la culpa va creciendo por desatino o terquedades espirituales nuestras, ¿verdad?, que nos lleva a una deuda ante el trono de la gracia. Por esto, ante que un espíritu de culpa te arrope, porque cuando tú sientes culpa, Satanás viene, también te visita. Él te hace caer, pero también te viene a echar la culpa. Te viene a avergonzarte. Eso hace Satanás. Él te hace fallar, pero también llega a cobrarte la culpa. Eso hace el enemigo. Y usa un espíritu de culpa. Y el espíritu de culpa te llega a ver que no tiene salida. Pero también el espíritu de culpa te llega a ver que los demás no pueden ser usados. El espíritu de culpa nos ministra tan hipócritamente que tú te crees más santo que otro. Y es el mismo espíritu de culpa que nos influencia, que nos trastorna, porque creemos que a los demás Dios no les va a perdonar todo, como también a nosotros tampoco. Eso hace el espíritu de culpa. Nos influencia, aterriza en nuestros corazones a sembrar esa semilla. Y dice la palabra que deudores no somos al diablo, y debemos acercarnos al trono de gracia creyendo que Dios lo puede hacer. Por eso, antes que nos alejemos más de Dios, Él nos presenta a nuestras vidas, por medio de su gracia, una refinanciación divina que nos ayuda a que Jesús nos arrope con poder divino una vez más, como pasó con Pedro, ¿verdad? Y tenemos nueva dirección a nuestras vidas. Cuando usted va a un banco, una deuda que tiene, o al tránsito, una deuda de comparendo, lo que sea que usted tenga, y usted viene y hace una refinanciación, usted respira, porque va a tener un alivio económico. Sigue debiendo, pero alguien tomó esa deuda y la arropó. Aquí la ventaja es que nuestra deuda la toma Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y comenzamos a tener nueva dirección de lo que vamos a hacer en nuestras vidas. Ya el espíritu de culpa no tiene autoridad sobre nosotros. La palabra ¿cómo se define la palabra refinanciación? Es la emisión de una deuda para cancelar la anterior, con el objetivo de conseguir mejores condiciones y aumentar la liquidez disponible, ser más líquido, tener más libertad económica, más libertad. Y Dios quiere que tengamos más libertad espiritual. Creas que no estás en lo último de la cola. Basado en ese texto, he titulado este mensaje, lo he titulado Refinanciación Divina. Cuando tú entras en una refinanciación divina, sabes que Dios toma esa culpa y te da una liquidez espiritual. Y pasa esa mala experiencia que tuviste, culpa tuya, culpa de otro, qué sé yo, pero comienzas a andar de una manera diferente. Y no comienzas a latigarte tanto por tus errores del pasado, que tu pasado pudo haber sido ayer. Y comienzas a tener una liquidez espiritual, porque sientes que Dios refinancia tu deuda
y te dio una liquidez espiritual. Y esas cuotas, por decirlo así, por usar ese concepto, las paga Jesús, porque Él sigue siendo nuestro abogado. ¿Cuántos dicen amén? Refinanciación divina. Vamos a ver en esta hora cómo se aplica a nuestras vidas. El primer punto lo he llamado el escogido sin memoria. Todos somos escogidos, somos hijos de Dios, pero vamos a hablar del escogido sin memoria. Porque cuando tú eres un escogido de Dios sin memoria, se te olvida lo que Él puede perdonar, levantar, restaurar. Y como no tienes memoria, se te olvida lo que Él te perdonó a ti. ¿Y dónde vienes tú? Puedes juzgar a otro, pero lo peor es que a ti mismo, escúcheme bien, a ti mismo te vuelves un escogido sin memoria. Se te olvida de dónde Dios te ha levantado. Y sientes que la gracia se acabó con tu vida, que no existe. El escogido sin memoria, escúcheme bien, no puede ver la misericordia, bondad divina, nada, solo ve juicio, porque no tiene memoria, se lo olvidó. Y de pronto con los años te vas a acordar. Hemos hablado con gente que en su niñez llegó a una iglesia y después entró en las artes ocultistas, brujería, hechicería, prácticas aberrantes, diabólicas. Pero en eso les quedó en su memoria lo que aprendieron en escuela dominical, cuando eran adolescentes. Y esa memoria espiritual les ayuda a saber que Dios todavía brinda su misericordia. El escogido sin memoria, vamos a ver en el segundo libro de Crónicas 33, del 1 en adelante, vamos a ver. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Tenía 12 años y reinó 55 años. 12 años tenía. Muere su papá, él tenía 12 años, era el varón, queda como rey. Ya con 12 años tú tienes memoria de lo que es Dios. Pero este muchacho se lo olvidó. Cuando no tienes memoria, cada vez, por decirlo así, la embarras peor, la embarras peor y la embarras peor. Tenía 12 años. Y dice la Biblia, dice que en el versículo siguiente dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hizo lo peor, sigue diciendo, porque él reedificó lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Ezequías había derribado todo altar diabólico, todo altar de las tinieblas, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. O sea, todos los espíritus que había, a toda imagen, él se desbocó. Porque como cada vez se sentía más culpable, buscaba otro Dios que fuera más fuerte. No tenía memoria. No tenía memoria. Y a veces nos pasa así. Al no tener memoria, vamos cayendo más bajo, pues se nos olvida el Dios que nos ha levantado. Y dice que y le rindió culto. Por la culpa buscaba otros dioses. Por la culpa puedes buscar brujería, buscas hechicería, buscas esto y buscas, ¿qué hago? ¿Quién me puede profetizar? ¿Quién me puede orar? Eres un creyente sin memoria. Un creyente sin memoria. Y dice la palabra, dice, miren bien, edificó también altares en la casa de Jehová. En el mismo templo que hizo Salomón, edificó altares. Donde Jehová había dicho: ahí estará mi nombre perpetuamente. Y sigue diciendo, miren lo que dice: edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová, en el patio del templo de Dios, hizo imágenes a dioses ajenos, buscando. Y dice la palabra, dice: y pasó sus hijos por el fuego, quemó a sus hijos en un valle de los hijos de Idón. Todo diabólico. Fue el que presentó sus hijos y los quemó para que le fuera bien en todas partes, para que sintiera esa culpa, se le fuera.
Y dice, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos y encantadores y se cedió en hacer lo malo, dice la Biblia, ante los ojos de Jehová. Dice, hasta encender su ira. Hizo hasta para vender. El espíritu de culpa lo llevó más bajo y más bajo y más bajo. No tenía una memoria de la gracia de Dios, del Dios que levanta. No la tenía. Entonces, como no la tenía, cayó bajo. Hijo de uno de los mejores reyes de Israel. El papá de él hizo un avivamiento con la Pascua. Tú lees capítulos antes, el papá de él hizo un avivamiento, tanto que otras naciones venían del papá. Pero este los desbarató todo. Porque aunque su papá era fiel con Dios, con todos sus errores, él decidió no seguir ese camino. Si nosotros, como que nos formamos en la iglesia, hemos crecido en la iglesia, no seguimos el camino de Dios, podrás echarle culpa al líder, al papá, a la mamá, a la iglesia, a quien te dé la gana. Pero eso va a venir a tu vida en un desgaste espiritual que te va a alejar de Dios y te vas a acomodar a lo que tú quieras hacer y buscar a quien le echas la culpa. Dice que se encendió en ira, la ira de Dios contra él. Se encendió. Sigue diciendo, dice, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y sigue diciendo, dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Sigue diciendo, dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Cuando llegaron con Moisés, dice el versículo 9, hizo más mal. Dice el versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No hay memoria a veces. Hoy en día, cuando tú hablas algo, el común es, tú eres libre de hacer lo que quieras. Hoy en día la libertad se vuelve libertinaje. Los cristianos somos tenidos como, se nos juzga, porque no compartimos todo. Tú puedes respetar, pero compartirlo no. No. Y dice que no escuchó. Y dice el versículo 11, dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lo amarraron como un animal y lo llevaron al rey. Vinieron, destruyeron y los llevaban amarrados. Escúcheme bien. Se lo llevaron como un animal, amarrado. Amarrado se lo llevaron. Allí llegó su situación. Pero en medio de esa aflicción, se acordó que él era un escogido y recuperó la memoria. Y dice el versículo siguiente, dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Hizo una oración, que no sé si la has escuchado, pero Manasés, esta oración fue un legado que este hombre estableció en el pueblo de Israel. Hizo una oración que trascendió, se humilló, tanto que agradó el corazón de Dios. Y dice, se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Tuvo memoria del Dios de sus padres. Se acordó que la casa era de Jehová, no de Baal. Se acordó. Y en esa aflicción, él vino y clamó a Dios. En el versículo 12, la Nueva Traducción Viviente, dice así, dice, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor
su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Se humilló con sinceridad. Y dice el versículo 13, dice el 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice: cuando oró al Señor, lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Es el único. La Nueva Traducción Lenguaje Actual dice, la traducción Lenguaje Actual dice que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios ¿qué? ¿Era el Dios qué? Dios hizo una referenciación espiritual. Manasés buscó una referenciación espiritual. Fue ante Dios. Dijo: yo sé que Él me perdona. Yo sé, como el hijo pródigo se acordó. No dejó que la altivez lo cegara. Se acordó. Dice que Dios lo sacó de esa cárcel y lo trajo nuevamente al trono. Y son pocos los reyes, escúcheme bien, son pocos los reyes que nuevamente pueden volver. En la historia bíblica tú vas a ver, fueron pocos, pero este lo volvieron nuevamente al trono. Cuando tú vuelves a Dios, te sorprende cómo Dios vuelve lo que tú pensabas tan lejos. Dios lo pone delante de ti. Dice el versículo 14 que en su gobierno comenzó a tener una nueva liquidez de gobierno, una nueva libertad pudo tener nuevamente, una nueva libertad. Y dice: después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente, Gihón en el valle y la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Fel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército con todas las ciudades fortificadas de Judá. Para protegerse, aprendió. Dice el versículo 15, dice: asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Y dice el versículo 16, dice: reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Y dice el versículo 17, dice: pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía ¿para quién? Este hombre que era sin memoria, escúcheme bien, este rey que era sin memoria, mire lo que ocurrió. Hizo un legado, y su legado está en el versículo 19. Dice el 19: a pesar que hizo construcción, edificó y todo, ¿qué fue lo más notorio en él? Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes, unos libros que hacían. Y que decían cómo este hombre Dios lo escuchó cuando estaba tirado en el suelo, cuando estaba humillado, derrotado. Hizo una oración que conmovió el trono de la gracia. Es bueno que tú hoy comiences a reflexionar qué oración puedes hacer, porque si somos de los que pedimos oración siempre y nunca oras tú, pides oración, la culpa el diablo, la iglesia, el pastor, el vecino, el amigo. Es hora de hacer una refinanciación espiritual en tu vida, una refinanciación divina, para que Dios borre esa culpa y tengas una liquidez espiritual.
Él comenzó a construir, comenzó a edificar, comenzó nueva fuerza tú. Y nunca es tarde para refinanciar nuestra vida espiritual con Dios, esa deuda. Porque Satanás pone esa deuda como pesada carga y te hace creer que es imposible salir de eso, de la mentira, de la falsedad. El segundo punto en esta mañana y último es el escogido caprichoso. El escogido caprichoso. El primero es el escogido sin memoria. El segundo es el escogido caprichoso. ¿Qué es el capricho? Una decisión o exigencia que es arbitraria y cuyo origen se encuentra en un antojo y muchas veces con facilidad lo desecha. Quiere algo y después ya no. El caprichoso tiende a ser a que quiere algo por el momento y ya. Así se lleva todo el mundo por delante. El caprichoso se obsesiona con dañar a alguien o bendecir a alguien y después ya. O tener una amistad con alguien y después ya la aburre. El caprichoso tiende a ser sin objetivos. El capricho llega un momento que comienza la persona a hacer errar lo que quiere hacer. Lo desecha con facilidad. Se dice que muchas veces cuando las parejas tienen un hijo único, tiende ese hijo único a ser caprichoso. O el papá se encapricha con un hijo y nada más le interesa lo que le pasa a ese hijo y a los demás no. Eso es un capricho. Tú y yo somos escogidos y Dios tiene muchas cosas que darnos, pero casi siempre actuamos caprichosamente cuando Dios nos está bendiciendo, cuando Dios nos está levantando vuelo. Actuamos de esa forma y lo llevamos al hogar. Si no se hace como nosotros queremos, es así porque sí. Y el capricho te puede dañar, porque lo llevas porque me gusta, porque no me gusta, porque lo quiero, no lo quiero, porque esto, aquello, y comienza el capricho a hacerte daño. Voy a hablarte de Sansón, hijo único. Desde el vientre de su madre, al igual que Juan, recibió el Espíritu Santo. Escogido de Dios, nazareo. Salió con una unción para gobernar. Y Jueces 13:24, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él y en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dice que el Espíritu no se manifestaba con fuerza, tenía una fuerza descomunal. Escúcheme bien, Sansón no era corpulento, no. Sansón no era corpulento. Sansón era delgado, a tal punto que cuando hacía esas proezas con fuerza, la gente decía: ¿de dónde tiene esta fuerza? Porque no era corpulento, no. Y dice la Biblia que Dios lo escogió, pero había un capricho. Se crió caprichosamente. Dios a ti te ha escogido para grandes cosas como mujer, como hombre de Dios, pero el capricho te puede llevar a dañar tu economía, a dañar tu llamado de Dios, a dañar tu profesión, a dañar tu hogar. El capricho. Y este hombre cada vez se llenaba más de capricho y erraba en los caprichos. Fallaba a Dios, que era lo peor. Hacía daño a los demás en sus caprichos, pero no refinanciaba la deuda. Y dice la palabra en el capítulo 14, versículo 1 al 3, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. La vio, yo la quiero. Filisteos, él era nazareo, era judío, escogido nazareo. Tiene un pacto que no podía cortarse el cabello. Eso Dios se lo había mandado. No podía tomar vino, no estar con mujeres extranjeras, pero se encaprichó. Cuando nosotros nos encaprichamos con algo y ni nosotros mismos lo reconocemos,
te vas a perjudicar 100%. Y dice que se obsesionó con esta mujer y comenzó. Yo la quiero, le dijo a su papá. Yo la quiero. Dice el 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, o sea, en tu familia, en el pueblo, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, que no son del pacto. Y Sansón respondió a su padre: toma esta mujer, porque ella, ¿qué? Es la que quiero. Y aunque dice la Biblia que esta situación Dios lo utilizó para hacerle guerra al pueblo, fue un capricho, no deja de ser un capricho de Sansón. Porque tú y yo vamos a tener capricho y Dios nos saca. Hemos tenido caprichos para hacer cosas y nos va mal, y Dios en su misericordia nos saca. Dios utiliza esa situación para ayudarnos. Pero Sansón, vamos al punto, caprichoso. Quiero esto, como el niño que le compra un juguete y después lo bota. Quiero esa mujer, la vi, la quiero y la quiero. Dice la Biblia que esto afectó. A raíz de esta fama, sus enemigos le ponían trampa con mujeres, porque era su capricho. Los filisteos, la fama de Sansón se regó: es fuerte, es robusto, escogido de Dios, pero es caprichoso. Y sabían cómo hacerlo dañar. Su fama se extendió. Se extendió su fama. Dice el capítulo 16, versículo 4. No, 16. ¿Leímos cuál? Sí, 1, perdón. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Miren, ya se le olvidó la mujer que cogió como esposa. Ya fue a buscar otra mujer. Y si cogió una ramera, ¿dónde estaba Sansón? No estaba en la iglesia. No. No estaba en un seminario profético. No. Fue a un bar y escogió una ramera. Que este hombre era su capricho. Y cuando tu capricho es que se haga lo que tú quieres, el diablo sabrá cómo dañarte el día. Cuando tu capricho es que solo puedes escuchar que hablen bien de ti y no mal, el diablo sabrá cómo dañarte el día. Cuando tu capricho es que todos te aplaudan, el diablo va a saber cómo va a amargarte hasta el mes. Y dice la palabra que se llegó a ella. Y dice el versículo siguiente: y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y los rodearon. Ya sabían. Le pusieron la ramera más linda. Este cae, y cayó. Pero Dios estaba con él. Y dice que le rodearon la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche. Sansón hizo hasta para vender con esta mujer. Y dice que en la mañana lo vamos a matar. Y en el versículo 3 mira lo que dice. Dice: mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó. Y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se le echó al hombro y se fue y se subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. ¿Por qué? Dios le avisó. A veces en nuestros caprichos Dios nos guía. En nuestros caprichos, tan desatinados que somos, a veces quieres ganar una pelea o quieres contradecir algo o quieres pelear para que se te dé la razón. Pero Dios nos saca a veces. Porque Él nos ama. ¿Cuántos creen que Él nos ama? ¿Cuántos creen que Él nos ama? El versículo 4 dice: después de esta aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret. Otra vuelve y juega. Ya después, la cual se llamaba Dalila, dice la palabra. Y dice el 5, dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijeron: engáñale ahí, porque sabían que era, infórmanos cómo podemos sacarle esa fuerza de él. Hay algo en él. ¿Cómo le podemos quitar lo que está en él? Que era el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos arrebatárselo? ¿Cómo lo podemos dañar? Versículo 6 dice:
Dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado, le dice. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Le dice ella. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Le dice él así. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer para dañarte? Dice el versículo, creo que es el 18, ¿verdad? Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y en el versículo 19 dice, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dice el versículo 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Usted dirá, ¿por qué Dios se cansó? Bueno, yo respeto esa decisión, que digamos que Dios se cansó. Yo pienso más bien que él se olvidó de ponerse en paz con Dios. Él fue tanta la culpa que ya hasta pena le daba. Y el diablo te dice, ¿no te da pena? Y que no te tiene que dar pena. Porque cuando te da pena, te alejas más de Dios. No te debe dar pena venir a la iglesia. No te debe dar pena estar allí. Porque tienes que cada día decir, Señor, aquí vengo con mi culpa. Quiero refinanciar esta culpa. Quiero que el que fue deudor mío vuelva a ser deudor. Y ese es Jesús. Dale un aplauso al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice la palabra, dice la escritura, el versículo 21 dice, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y la ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. El escogido caprichoso. El escogido caprichoso quedó así, en la cárcel. Ya sin ojos, murió a los caprichos. Ya que iba a ver. Y allí no siguió viendo caprichos. Y se dio cuenta que lo que le quedaba era Dios. Y buscó dentro de él. Y dice el versículo, muy sutilmente dice el 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Su fuerza no estaba en sus trenzas, en su cabello, pero era símbolo del pacto que Dios había hecho con él antes de nacer. Su cabello, cuando él sintió que estaba creciendo hasta más de lo normal, dijo, como no podía ver, solo podía palpar. Y sintió. ¿Para qué fue escogido Sansón? Para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Hizo todo lo contrario. Se metió, se emparejó con él, hizo de todo por los caprichos. Y allí en la intimidad, versículo siguiente, dice el 23, dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo, y lo buscaron. Usted conoce la historia, si usted la puede leer allí, y lo llevan a un lugar, y en el versículo 24 dice que Sansón, cuando el pueblo lo vio, alabaron a su Dios, diciendo que él los había entregado, porque él había matado mucha gente de su pueblo. Pero en el versículo siguiente nos dice la palabra, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Ellos mismos lo iban a poner entre juguetes. Cuando tú le fallas a Dios, la gente cree que Dios se te fue.
Y muchos piensan que porque te va yendo mal, Dios te ha soltado. Cuando tú refinancias tu culpa con Dios, los planes de otros se van a frustrar, porque quieren jugar contigo, te quieren dañar, pero no saben que Dios es el que te defiende. Ellos lo veían sin ojos, lo veían todo acabado, pero todavía era un escogido de Dios. Todavía tú eres escogido de Dios, eres escogida de Dios. Y muchos piensan que como de pronto ciertas cosas no se te han dado, pueden jugar contigo, dañarte, acabarte, destruirte, pero no saben que estás en la mano del Dios misericordioso, del Dios bondadoso. Y todo plan que hay contra ti, todo plan de burla, de jugar, de acabar, de estafarte, Dios lo va a trastornar. No sé a quién le habla de esto, pero Dios lo va a trastornar. Cosas que tú no ves porque pronto estás ciego, no puedes entrar hasta allá. Dios sí lo está viendo. Y Sansón tuvo que creer, no por vista, porque no tenía ojos. Él solo se sentía y se acordaba: me creció el cabello. Si esto está pasando en el mundo natural, algo está pasando en el mundo espiritual. Decía Sansón: oh, algo está pasando. Y sintió que el Espíritu Santo volvió a entrar en él. Volvió a entrar. Y dice la Escritura, dice la palabra, en el siguiente versículo, dice la Biblia, nos habla en el versículo 27, dice el 27, dice: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Levanta tu mano derecha y di conmigo: todo escarnio que ha venido contra mí y contra mi casa se va a cancelar. Y Dios, diga, y Dios va a cambiar este espectáculo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Y dice la Escritura, dice la palabra en el versículo 28, dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate, acuérdate de mí, de tu escogido caprichoso, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. Sé que fui altivo, fui soberbio, para que una vez tome venganza para lo que tú me escogiste, para lo que tú me dispusiste, dice el 29. Y dice: así luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó sobre su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dice el versículo 30: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. ¿Por qué pidió morir con los filisteos? Porque el propósito de Dios con Sansón era que liberara al pueblo de Israel de los filisteos. Que Dios permita que tú y yo, el día que partamos de esta tierra, hayamos cumplido el propósito por el cual Dios nos trajo. No otros caprichos. El propósito que Dios te dio a ti. Y dice la Biblia que de ese momento, dice que en ese momento se inclinó. Y dice que todo el pueblo que estaba en ella y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Fue más, dice la Biblia, el versículo 30. Fue más. Dice el 30, la traducción en lenguaje actual, dice: y gritó: que muera conmigo los filisteos. Luego empujó la columna con toda su fuerza, y el templo, que no era el templo de Dios, se vino abajo sobre los jefes filisteos y sobre todos los que allí estaban. Sansón mató a más personas al morir que los que había matado en toda su vida. Él hizo una oración, hizo una refinanciación divina. Señor, quiero que esto cambie, quiero que sea diferente.
Voy a concluir con Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Tremendo, ¿verdad? Esta palabra es para que hoy meditemos. Dice 7.1, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Mira lo que dice esta versión. Dice: nueva escala de valores. Más vale ser respetado que andar bien perfumado. Más vale el día que morimos que el día que nacemos. Sí, porque cuando tú naces, apenas vas a emprender. Cuando tú mueres, vas a la eternidad. Cuando tú mueres, vas a la eternidad. Eso no tiene rever. Y hay que estar preparados. No sabemos cuándo, pero hay. No vivir con el miedo a la muerte, pero sí estar preparados. Más vale el día que morimos que el día que nacemos. Gente que dice: ay, a mí no me gusta cuando muero. Sí, pero es una realidad. Dice el versículo 2. Dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El que vive. Cuando tú vas a alguien que se ha muerto un familiar, estás con esa persona, a ti te queda aquí que fuiste consolado. No puedes ser un ser unicelular tú solo, no. No, tú no eres el centro. Hay que aprender a ser compasivo. Dice esta traducción, dice: más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Nos hace bien recordar. Pues cuando dice: ve, tú cuando vas a un sepelio, dice: y cuando yo esté muerto, cuando esté en ese cajón, ¿cómo llorará mi familia? Te lleva a recordar que eres más que la profesión, que el examen que tienes mañana. Eres más que ese carro, que esa casa, que esa finca. Eres más que tu orgullo y que tu ego. Porque nos hace bien recordar que algún día nos vamos a morir. Y todo lo que tiene tu nombre pasa a otro. Nos lleva a pensar en la refinanciación divina. La nueva traducción viviente dice, escucha bien, del capítulo 7, versículo 2, dice que hay que enfocarse. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberán tenerlo muy presente. Hay que tenerlo, no es que vas a estar buscando velorio todos los días, pero lo que dice la palabra es que vamos a tener presente, sí, tengo que cuidar mi relación con Dios. Un accidente, cualquier situación, una enfermedad, esto no me da opción. Y tantos caprichos de nosotros que tenemos, tantas cosas que peleamos, quedan ahí. No descuidemos lo más prioritario, nuestro paso a la eternidad. Y dice versículo 3: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Qué quiere decir, pastor? Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, más vale llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. A veces hay que llorar. Cuando tú lloras, porque a veces la risa es hipócrita, pero las lágrimas nos enseñan a conmovernos. Es lo que dice el Salmo, dice Salomón. Y dice la Nueva Traducción Viviente, dice: es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Cuando lloramos, el ego, el orgullo, cuando lloras, pero si eres de los que ya ni lloras, vas a un sepelio y pareces así, un Frankenstein, así, ¿no? Sin sentimiento, compadre. Hay problemas. Si nada saca tus lágrimas, tenemos problemas. ¿Quién nos podrá pulir? Versículo 4, termino con esto.
el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Y nos gusta la alegría, pero hay que recordar que esta vida es finita. Puede colocarse en pie. Dice la traducción en lenguaje actual, dice así: en un funeral los sabios saben cómo portarse, pero los tontos solo se ríen y hacen chistes. Gente que nunca sabe estar en una parte, dar consuelo a alguien. Refinanciación divina. Que Dios nos ayude. Es más importante, tu cumpleaños es importante. Claro que, y tú haces una fiesta el día de tu cumpleaños. El día de tu muerte, otros te hacen la fiesta a ti. Pero importa dónde esté tu alma. Es hora de reflexionar. Yo te invito a que te coloques en pie. Todos, por favor. Soy lo que Dios quería ver. Las pruebas me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Soy lo que Dios quería ver. Los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor: Espíritu Santo de Dios, a veces no entiendo los procesos que pasan en mi vida, Dios. A veces